Muy buenas tardes a todos los alumnos y alumnas que por este medio suelen escuchar las clases y mirar las diapositivas que les dejo aquí. A pesar de que veo que muy poca gente está reproduciendo los vídeos anteriores, bueno, les digo que le metan mucha fuerza a las unidades que se vienen. No dejen todo para última hora, porque en realidad las clases que yo preparo aquí son para ustedes y no tanto para mí. Bueno, hoy tenemos que desarrollar la unidad número 15 de nuestro programa, que trata de la locación en general. Nuestro programa pide hablar de las variedades de las locaciones y tenemos que hacer algunas precisiones al respecto. Em, el programa pide hablar de locaciones de cosas, como es el tema que vamos a desarrollar aquí en esta unidad número 15. Pide también hablar de locación de servicios y locación de obras. Esas serían las variedades de locaciones. Sin embargo, tenemos que saber que el contrato de locación, como la mayoría de los contratos en nuestro derecho, surge del derecho romano. En ese momento, digamos, la locación, al igual que ahora, estaba asociada a cosas. Uno alquila, que es el nombre común y corriente que todos entendemos por locación, una cosa. Bien, ¿y por qué entonces, si la locación está asociada a cosas, la locación de servicios o la locación de obras, recordemos que vienen a ser lo que hoy conocemos como contratos de servicios o como contratos de obra, siempre van a estar prestados por una persona, en general una persona física? Más allá de que hoy por determinadas cuestiones uno puede contratar servicios con una persona jurídica y demás entes de otro tipo, como un consorcio, un fideicomiso u otros tipos de entes. Pero en general está asociado a este tipo de cosas, es decir, a este tipo de contratos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Por qué cambió este concepto? ¿Por qué la locación de servicios y la locación de obras se llamaban locación si en general el estirpe o la locación se identificaba por cosas? Por lo mismo, porque nació en el derecho romano. Los primeros en prestar estos servicios o realizar obras eran los esclavos, que en gran parte, aunque no durante todo el derecho romano, pero en gran parte del imperio romano, los esclavos fueron considerados cosas. Cosas al extremo de que, como a nosotros hoy nos pasa con nuestros autos, con nuestra casa y con muchas otras cosas que tenemos, el ius abutendi, o sea que podemos abusar de nuestras cosas. Es decir, si ustedes tienen, vamos a suponer, un reloj que es carísimo y ustedes quieren romperlo a martillazos, ustedes son dueños de hacerlo. ¿Por qué? Porque son de su propiedad. Ustedes son los dueños. Entonces pueden destruir la cosa, siempre y cuando obviamente no pongan en riesgo a terceros. O sea, no es que porque la casa es mía o es de ustedes, le pueden prender fuego teniendo vecinos alrededor. Entonces, de la misma manera como se entendía que los esclavos eran cosas a los efectos de la ley, yo podía hacer con ellos lo que quisiera, incluso matarlos, porque los esclavos eran considerados cosas eh, por los reyes del Imperio Romano. Y como estos contratos, estos servicios, estas obras eran prestados por los esclavos, se vinculó a los contratos con la locación y desde ese momento el contrato de obra y de servicios fue llamado locación. Por eso es que menoscaba esclavitud o cosifica el derecho del hombre. Ya después, con las reformas modernas en materia de derecho positivo, se suprimió el concepto de cosas que se tenía respecto a estos tipos de locaciones de obras y servicios, y hoy solamente subsiste la locación de cosas. Los demás se llaman contratos de obras y contratos de servicios.
por más que nuestro programa de estudios en la unidad siguiente a esta, que es la 16, sigue apareciendo con el título de locación de servicios y locación de cosas. Bueno, dadas estas aclaraciones, pasamos a definir lo que es la locación. Bueno, no sin antes mencionarles que todo lo atinente al contrato de locación lo podemos encontrar en el artículo 803 en adelante del Código Civil. Y la definición del contrato de locación en la sección general es la siguiente. También se denomina contrato de arrendamiento, tienen que saber, y es un contrato en virtud del cual una de las partes cede a la otra el uso y disfrute de una cosa o de un derecho patrimonial mediante un precio cierto en dinero que recibe la denominación de renta o alquiler. Bueno, de la propia definición podemos individualizar los elementos del contrato de locación, que son dos. Uno, que es el uso y goce, y el segundo, que es el precio en dinero. Y recuerdan que ya hablamos de los elementos esenciales particulares que tienen que tener los contratos para ser considerados como tal. Supongamos que en un contrato de compra-venta falta el precio. Entonces, por más de que siga siendo un contrato, no sería de compra-venta. ¿Por qué? Porque falta un elemento esencial que individualiza a los contratos de compra-venta, que es el precio. Es decir, el acto celebrado seguiría siendo un contrato, pero no de compra-venta, sino de donación, dado que se entrega la propiedad de una cosa a cambio de ningún precio en dinero. Y el uso y goce, que por lo general van de la mano, pero no siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque una cosa es el uso y otra cosa es el goce. Cuando nosotros hablamos de usar, solamente se habilita, valga la redundancia, al uso de la cosa. El normal uso de la cosa para beneficio propio. Es decir, si a mí me prestan un inmueble para usarlo, solamente puedo, digamos, vivir en el inmueble, residir en el inmueble, mientras que si a mí me dan la facultad de goce, el goce implica la percepción de los frutos. Es decir, ya sean civiles o naturales, la percepción de frutos naturales, supongamos, si lo que a mí me están dando en alquiler es un campo, yo puedo sembrarlo y después cosechar y apropiarme de esos frutos naturales porque tengo la facultad de uso y goce. Y también los frutos civiles. Por ejemplo, en el caso de que sea un inmueble, digamos, urbano, yo puedo eventualmente subalquilarlo y posteriormente adquirir esos frutos civiles. Eso es el uso y el goce. ¿Y por qué es importante decir que el elemento esencial particular es el uso y goce y no solamente el uso? Porque eso lo diferencia del contrato de comodato. Bueno, más adelante vamos a ver, cuando lleguemos al contrato de comodato, que tenemos que el comodato solo implica la facultad de uso. ¿Y por qué no goce? ¿Por qué no la percepción de frutos del comodatario? Es decir, de la persona que recibe la cosa. Y por el simple hecho de que el comodato es un contrato gratuito, entonces no habilita la percepción del fruto o a una ganancia. Esto quiere decir que si yo no tengo el uso y goce de una cosa, el contrato de locación cae como contrato. En cuanto al segundo elemento, que es el precio, el mismo debe ser cierto y debe ser serio. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es serio? Nos referimos a que no debe ser irrisorio, o sea, que no guarda ninguna relación con la cosa. Por ejemplo, te compro un auto BMW del año por 2 millones de guaraníes. Ese es un precio irrisorio, por eso se llama así, porque da risa el precio. El precio no puede ser vil. El precio vil
si bien genera una desproporción entre el precio y la cosa, sin embargo no llega al tenor del precio irrisorio. Vamos a hablar también de los caracteres del contrato de locación. El contrato de locación es informal, bilateral, consensual, oneroso y conmutativo. Informal porque no existe una formalidad indicada para celebrar el contrato. Recordemos aquí que la informalidad es un principio general de la celebración de los contratos. Principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de forma es lo que prima aquí. Haciendo paréntesis, mucha gente no sabía lo que era eso. Espero que repasen cuando estén escuchando esto y ojalá que estén escuchando al momento de estudiar. Bueno, es bilateral porque origina obligaciones recíprocas para el locador y locatario. Es consensual porque se concluye por el mero consentimiento de las partes sin necesidad del cumplimiento de ninguna formalidad, por eso dijimos que es informal, ¿verdad? Y es oneroso en razón a que el alquiler pactado es el justo precio del uso y goce. También una de las características es que el contrato de locación tiene carácter conmutativo, porque se supone que las contraprestaciones guardan equivalencias entre sí. Vamos a hablar también de un siguiente tema, que es del arrendamiento de predios rústicos. Me callo un rato porque tomo agua. Estoy un poco mal de la garganta y esta unidad es un poquito más larga que las anteriores. Bueno, vamos a seguir. Los arrendamientos de predios rústicos se refiere más bien a los arrendamientos rurales. Y habrá arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en dinero. Veamos cuáles son los requisitos de este tipo de arrendamiento de predios rústicos. Y lo tenemos en el artículo 803 de nuestro Código Civil, infine, en la parte final significa eso, que estipula que se aplicarán a este contrato en lo pertinente las disposiciones de la compra-venta. Por lo tanto, los requisitos de la compra-venta pasan a integrar lo atinente a la locación y consecuentemente los requisitos de este contrato son, al igual que el de compra-venta, el consentimiento, el objeto del contrato y el precio. Siguiendo con lo que pide nuestro contenido programático, encontramos las obligaciones que tienen los locadores con respecto a la cosa. Son varias las obligaciones, pero yo les cito solamente 3 para que ustedes por lo menos tengan noción, aunque es muy fácil también identificar cuáles son las obligaciones. Una primera obligación sería entregar al locatario y conservar en buen estado, efectuando las reparaciones necesarias para ellos. 2 sería mantener al locatario en el goce pacífico de la misma, realizando los actos conducentes a este fin y absteniéndose de cuanto pueda crear actos embarazosos al derecho de aquel, ¿verdad? Y una tercera obligación, conservar tal como lo arrendó, aunque los cambios que hicieren no causaren perjuicio alguno al locatario. Pide también nuestro programa expedirnos o expresarnos acerca de las obligaciones del locatario respecto de la cosa. También les cito 3, aunque son más. Una primera obligación que tiene el locatario es limitarse al uso y goce convenidos o pactados según la naturaleza de la cosa y las circunstancias, aunque el diverso empleo no causare perjuicio al locador.
Una segunda obligación del locatario respecto a la cosa es pagar el precio en los plazos convenidos y a falta de ajuste según la costumbre del lugar. Y una tercera obligación sería la de conservar la cosa en buen estado y responder del daño o deterioro que causare por su culpa. Tenemos que hablar también del contrato de aparcería. El contrato de aparcería, les cuento que les voy a enviar algunas fotos, porque no lo he podido alzar aquí, ¿verdad? De un modelo de contrato de aparcería. Lo voy a alzar en la plataforma Classroom para que ustedes puedan tener también un poco de práctica de lo que significa este contrato. Quiero hacer también un paréntesis para pedirles por favor que vayan practicando el nombre de los contratos, porque también es muy frecuente que no saben pronunciar sinalagmático, no saben pronunciar aparcería, como ahora se olvidan, y van a venir el contrato de non adiplendum el pacto de non adiplendum contractus, que el otro día también a muchísima gente le costó pronunciar. Cuando yo les digo, les pongo todavía este tipo de frases o de nombres en latín, porque en la actualidad se siguen llamando así los contratos y es feo que el profesional desconozca o ignore la figura cuando se le está hablando al respecto. Bueno, que vayan practicando, escriban, pronuncien varias veces hasta que sepan pronunciar el nombre del contrato. Bueno, continuamos. Aparcería, entonces vamos a dar el concepto de este contrato. Habrá aparcería cuando una de las partes se obliga a entregar a la otra animales o un predio rural con o sin plantaciones. Con o sin plantaciones sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo para la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones con el objeto de repartirse los frutos. En esta definición se comprenden los dos tipos de aparcería, la pecuaria y la agrícola. En la primera, o sea, en la aparcería pecuaria, el dador entrega animales de su propiedad al cuidado del aparcero, quien puede trabajar en campo cedido por el dador, que es lo más frecuente, o en el suyo propio. Sin embargo, en la aparcería agrícola, que es la segunda clase, el dador se obliga siempre a entregar la tierra y demás contribuye con elementos y enseres de trabajo. Esa es la función del dador en ese tipo de contratos de aparcería. También, como último tema de esta unidad, tenemos que hablar de la analogía que existe entre este contrato y los contratos de la sociedad y las diferencias existentes. Bueno, la similitud que reviste este contrato con el de sociedad, estamos hablando siempre del contrato de aparcería, radica que el precio pagado por el colono al propietario versa sobre las utilidades devenientes de la explotación del inmueble. Esto igualmente se da en la sociedad. En cuanto a la variante fundamental que presenta este contrato con la sociedad, radica en el privilegio otorgado al titular del inmueble explotado respecto de quien usa la cosa en el sentido referente al precio resultante de las utilidades. Sin embargo, en la sociedad ninguno de los socios puede tener mayor privilegio que los demás en lo que se refiere al cobro de las utilidades. Bueno, les voy a dejar, como les dije, en la plataforma Classroom el modelo de contrato de aparcería con un pequeñito trabajo para que ustedes puedan
familiarizarse más acerca de lo que es este tipo de contrato que se usa bastante todavía en nuestro país, porque sabemos que el Paraguay es un país netamente agrícola ganadero y también llegan casos de desalojo específicamente para la gente que tiene problemas con los contratos de aparcería. Entonces es por eso que dejo como modelo más una tarea este modelo de contratos. Gracias por la atención.